Bueno, bienvenidos a este programa Batallas para la Memoria, que busca poder reflexionar, conversar distraídamente alrededor de temas de interés, en este caso alrededor de un personaje muy importante para la ciudad, que no siempre es bastante conocido, solo en ciertos círculos se menciona con fuerza y existen muchas ideas alrededor, hay siempre unas versiones muy oficiales, muy de la biografía que se conoce, pero hay muchos otros datos que a veces pasan desapercibidos por circunstancias que vamos a ver en la conversación. Quien les habla, Diego Ríos, sociólogo de la Universidad de Antioquia, investigador en temas de memoria y patrimonio, y estoy con Manuel Fadwil Alzate, un administrador apasionadísimo de los temas de historia, memoria y patrimonio de la ciudad, un habitante de toda la vida de un sector muy especial para la ciudad, que es la Quebrada Arriba, la zona de la Toma, y nuestra invitada del día de hoy, sobre quien vamos a hablar, está muy relacionada con ese espacio. Vamos a hablar, sin más preámbulos, de María Cano Márquez, María de los Ángeles Cano Márquez. Fadwil, bienvenido y muchas gracias por estar en este programa. Buen día, Diego y compañero Oscar, y demás personas que quizás nos puedan escuchar. Sí, Manuel Fadwil Alzate, yo soy docente universitario, administrador de negocios, un ferviente seguidor de la investigación en temas de gestión del conocimiento y transformaciones del entorno. Nosotros somos nacidos en el barrio Quebrada Arriba. El barrio Quebrada Arriba era el escenario donde María de los Ángeles Cano Márquez diseñó una estrategia para concientizar a la población de esas necesidades en los derechos civiles y laborales de la ciudad de Medellín y de Colombia, porque eso se expandió por el territorio nacional rápidamente. Y muchas gracias, Diego, por concederme la palabra. Bueno, vamos entonces a comenzar. Normalmente, ¿qué sabemos de María Cano? María Cano es conocida como la flor del trabajo, está asociada, como bien lo decías, a toda esta lucha por los derechos laborales, por el bienestar de los trabajadores. Es una persona que también tiene una faceta literaria, una faceta que es incluso anterior a la de líder política. Sabemos que nació por allá por 1887 y que murió en 1967. Normalmente se dice que los últimos años, que el último homenaje o intervención pública lo tuvo por allá hacia 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, en un homenaje, pero ahora nos vas a comentar sobre eso, porque aunque reduzca ciertas actividades o cierta presencia grande en la ciudad, no se quedó quieta como muchas veces lo han manifestado. Y sabemos también sobre María Cano, que hoy tiene un homenaje en dos lugares, la institución universitaria María Cano. Entonces recordamos, muchas veces la gente no sabe muy bien por qué la universidad se llama así. Entonces, cuando hablamos de María Cano, hoy pensamos mucho en la universidad, pero hace tiempo existía otra connotación cuando decían que una niña había resultado una María Cano, ¿cierto? Eso es otro factor. Hablemos entonces sobre ella. María Cano, quién fue, su familia, en dónde están sus orígenes. Cuéntanos, Fadwil, tú que conoces bastante. Sí, María Cano es de una familia de intelectuales, de liberales, una familia bastante, digamos, acosada, perseguida por el sector conservador de la ciudad y del departamento de Antioquia. Sí, rodeada de, como te digo, un grupo de personajes y de intelectuales muy consagrados en los derechos laborales que en esa época prácticamente no existían en Colombia, ¿sí? Entonces esos derechos laborales eran manejados a su amaño por los empresarios de la época, quienes practicaban los principios de la administración científica de Federico Taylor, porque Taylor es el padre de la administración científica y entre sus principios estaban que había que hacer que la masa obrera trabajara más para que los empresarios ganaran más.
Ese era uno de los principios de esa administración científica. Y en eso María Cano sí estaba entrando el campo de la refutación, de la contra. Ahí es muy importante ubicarlos en el contexto, Sí. porque nuestro proceso industrial despunta hacia finales del siglo XIX. Es decir, antes no éramos una sociedad tan industrial. Las grandes empresas empiezan a nacer en la última década del siglo XIX y se masifican fuertemente es a partir de la primera y segunda década del siglo XX. Entonces, empresas como Coltejer nace hacia 1907, igual otras empresas del mundo textil, del mundo de las cervezas, empiezan precisamente en ese periodo, 1904, por ejemplo, la Cervecería Unión, que junta varias empresas. Entonces ya ahí hay un proceso de tecnificación que permite precisamente que esos principios de la administración se masifiquen y empieza a haber una masa obrera que antes no existía, ¿cierto? A finales del siglo XIX era más un artesanado, una pequeña industria, un asunto un poco más familiar, pero a principios del siglo XX ya sí son masas, hordas de trabajadores, gente que llega del campo a la ciudad a buscar oportunidades laborales, esto sin contar pues otros temas políticos como la guerra de los 1000 días, como todo lo que significó la Constitución de 1886, bueno, todas esas cosas influyen sobre esto, pero nos ponen en un momento muy especial y es Medellín está creciendo. Medellín a finales del siglo XIX era la quinta, sexta ciudad del país, pero hacia la segunda, 1910-1920, ya empieza a subir y se va ubicando como la segunda ciudad del país precisamente por ese desarrollo industrial. Y eso tiene unas condiciones sobre las formas de trabajo. Pero antes de que entremos a esas formas de trabajo, quiero hacer hincapié en esa relación familiar, ¿cierto? Normalmente decimos Antioquia es una sociedad muy conservadora y ahora que tú haces la anotación sobre que pertenecía a una familia liberal, libre pensadora, digamos, de reivindicación de esas que conocemos como profesiones liberales y de la escritura y del derecho y de unas relaciones diferentes. Un poco comentemos más sobre eso, sobre ese entorno mariacano. Yo sé que hizo parte de lo que llamaríamos clubes de lectura, pero que son tertulias, de encuentros, participó también del inicio de medios de comunicación, ¿cierto? Periódico, revista. Contame cositas de eso antes de que nos metamos con el tema de lo laboral. Sí, te voy a hacer una parte sobre la industrialización. Aquí en Medellín, la industrialización prácticamente, la gran industria, que es una tarea que realizó el famoso empresario Carlos Coroliano Amador Fernández en el sector Quebrada Arriba, en ese barrio de Quebrada Arriba. Porque la gran industria surge a fines del siglo XIX, ¿cierto? O sea, en 1880 Amador va a crear la primera empresa, una medio empresa, que se llama la Casa del Chocolate, que es arriba en Bocaná. En el 82 él crea la Casa de la Sal. Pero Amador en 1886, que al año siguiente van a ser ya María Cano, él en 1886 va a establecer el Molino Caldas. Él lo bautiza así: estructura industrial, Molino Caldas en Quebrada Arriba. Esa es la primera gran industria que hay en Medellín. Esa es la madre de la industria. ¿Por qué? Y producía Ese era un molino para moler chocolate, maíz, café y quina para exportación. Y el gerente era Carlos Martínez, socio de Coroliano Amador en la mina en Zancudo y en otros negocios. Además, un hijo de Carlos Martínez se casó con una de las hijas de Amador. De Amador. Entonces, en 1886, que él crea la estructura industrial Molino Caldas en Quebrada Arriba, porque así lo titula Amador en la escritura. Es la primera gran empresa porque, ¿por qué? Porque ya está estructurada por áreas. Un área de producción, un área de administración, una contable y otra de manejo de inventarios. Y el gerente, como te digo, es Carlos Martínez, socio de Amador. Esa es la primera gran empresa, donde trabajaban principalmente mujeres y menos hombres. En 1882 se crea
la cervecería Tamayo tiene más o menos 200 trabajadores y el 80% son mujeres. Luego viene la planta de energía, viene la planta de vapor y luego en los inicios del siglo XX surge Postobón y Postobón es hoy donde hoy conocemos la esquina de Mimos de la Playa. Ahí era Postobón. Ya has mencionado muchas cosas Sí, y para que sí. quienes no ven se ubiquen hoy en el tiempo. La gente normalmente puede tener más referencia de Coltejer porque lo alcanzamos a conocer Sí. ahí en Boston. Sí, exacto. ¿Cierto? Ahí en Bélgica, Bélgica, con Dimas sí, Estrada, entre Colombia con la y- playa. y Ricaurte. ¿Cierto? Ubiquemos, ese Molino Caldas de Amador, ¿por dónde estaría? Ese molino Caldas, que lo único que queda hoy es la chimenea, está ubicada una cuadra abajo del puente de la Toma. Del costado norte, Sí. como yendo hacia Sí, Boston. sí, bajando la quebrada del Nacimiento hacia el río, a la izquierda. A la izquierda Sí, de la quebrada. ahí está el molino Caldas. Y el molino Caldas, el Amador construyó las propias acequias para llevar el agua, para mover las máquinas, los molinos, las máquinas de vapor. Listo. La planta de energía queda más arriba del Más puente de arriba la en lo que Toma, llamamos Campo Alegre, Campo Alegre. al lado de la finca Las Perlas, que son terrenos de Amador. Y el molino Caldas, él lo establece una cuadra abajo, en la margen izquierda de la quebrada, una cuadra abajo del puente de la Toma. Listo. ¿Por qué hacemos esta anotación? Porque esto nos ubica en un escenario a principios, Claro. finales del siglo XIX Claro. y principios del siglo XX. La zona industrial por excelencia está en esa zona ese de entorno. quebrada arriba, del puente de la Toma. Tiene la planta de energía que después le quedaría a Coltejer. Claro. Tiene la planta de vapor, No, que claro. hubo dos, una al frente de la planta de energía y otra más abajo frente a Coltejer, Claro, y al lado donde de- hoy es la escuela Antonia Santos. Eso, de- por ahí hubo de otra, Javier claro, Alondoño. claro. Estamos en la zona. La cervecería Sí. Tamayo también queda ahí cerca. Sí, claro, la cervecería Tamayo era al frente o al lado de Coltefábrica, o sea, al frente del Teatro Buenos Aires, en todo Colombia con Bélgica. Y esa empresa tenía 200 trabajadores, la mayoría son mujeres. Mira, la mayoría son mujeres. Cuando surge Postobón, que es en la playa, o sea, el paseo Quebrada Arriba con Girardot, donde hoy es mismo, ahí surge Postobón. Y luego en el 1907 surge La Reina, que es Coltefábrica. Y Coltefábrica es una empresa que creció rápido, compañeros, porque en 1920 Coltejer ya tenía 1.200 trabajadores y el 85% eran mujeres. Entonces en la zona prima esa mano de obra femenina. Listo. Una razón. ¿Por Eso qué, es. por qué primaba esa mano de obra femenina y de menores? Porque eso venía de la revolución industrial, de fines del siglo XIX en Inglaterra, que era tomar las mujeres y tomar los niños, porque no había que pagarles salario, o se pagaba a su gusto, a su amaño. Había una gran rentabilidad. Sí, la gran rentabilidad. Y como te decía, los principios de Taylor, uno es que trabajen más los obreros para que los gerentes y los empresarios ganen más. Ese es uno de los principios. Entonces ahí ya Sí. tenemos un escenario muy importante y es esa Sí. diferenciación entre los roles de hombres y mujeres en relación al trabajo industrial, pero en relación a Claro. todas las facetas de la Claro. vida. Y ahí cobra mucha importancia lo que era ese pensamiento liberal y los debates frente a derechos, hacia posibilidades de participación política, quienes tienen digamos, el privilegio de acceder a formación, de acceder a diferentes posibilidades de desarrollo Sí. económico y social. Ese es en el entorno en el que empieza María Cano a actuar y a tener, digamos, una relevancia Sí. para la ciudad. Y también te agrego, Diego y compañero, además de que es una fuerza pues laboral débil, que son niños y mujeres, y no los hombres, porque de todas formas la Iglesia y el Partido Conservador no está de acuerdo en que las mujeres trabajaran, que las mujeres eran solamente para estar en el hogar y producir hijos. Entonces los empresarios aprovechaban eso para poder pagar menos, porque a los hombres por ley había que pagarles más. Si un hombre le ganaba 100 pesos, a una mujer le pagaban 20 pesos. Sí, esa era también la norma. Entonces, ellos tenían esa política. Pero hay una cosa muy importante en esa zona, las cantinas. Y hay una cantina que llaman La Gironda. Y La Gironda es un punto de encuentro donde va María Cano y una serie de intelectuales como Abel Farina, León Zafir y León de Grey. Bueno, ahí tocas un Sí, punto muy sí. interesante.
¿qué hacía María Cano en una cantina, en un lugar, si tenemos estas diferenciaciones de roles? Una primera cosa. Y una segunda es normalmente cuando la gente escucha que es la flor del trabajo, se imagina una María Cano obrera, Sí, ¿cierto? Pero eso no es tan así. no ¿Cuál está. es el mundo de María Cano Sí. y por qué está en ese Sí. escenario? Como decíamos, María Cano es de un mundo de liberales. El primo Tomás Uribe Cano, Luis Carlos Tejada Cano es primo de María Cano. Mire que es un círculo intelectual. Con Luis Tejada participan del Correo Liberal, de la Correo revista Liberal, Cirano. la revista Cirano, allá en la famosa cantina Cirano que es ahí en Ayacucho esa viene a ser con Pascasio Uribe. Sí. Que ahí está Diagonal a donde hoy es sí, la estación. la estación Pabellón del Exacto. Agua, incluso la casa hoy se conserva, el edificio, la fachada se conserva. Exacto, sí. Entonces, mira, en el barrio de Cabra Arriba está todo el empuje de la industria, está ese desarrollo capitalista, está el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Pero a la vez están las cantinas. Y las cantinas son puntos de encuentros, no solamente para la masa obrera que ya está formándose en la zona, sino para los empresarios y los emprendedores de ese tiempo, en los cuales destacamos Coroliano Amador, José María Tamayo, Alejandro Echavarría, los Vázquez y otra serie, todos de formación liberal. Formación liberal. Entonces, en el Cirano, en la cantina la Gironda, predominan los liberales. Entonces, esa serie de ilustrados, de personas cultas, como yo les decían, que eran los cultos, a los lectores y los intelectuales de la época. Entonces, ahí se reúnen ellos. Habla sobre la problemática social, laboral de esa zona, que es donde está esa masa obrera, donde predomina el sexo femenino. Ahí es donde María Cano entra en acción. Ahí es donde diseña la estrategia, que primero hay que a los niños y a las mujeres y a los hombres también hay que educarlos. Entonces, primero que necesitamos bibliotecas. Vamos a montar bibliotecas populares para que la gente lea. Vamos a visitar las empresas, los centros fabriles, para ir promulgando la doctrina. En el Puente de la Toma, en julio del año de 1924, es donde bautizan a María Cano la flor del trabajo. Es en ese puente. Y en ese puente, María Cano da a conocer los principios de la revolución bolchevique, o sea, en Rusia, o principios de la revolución de octubre, como también se llama. Yo digo lo siguiente, compañeros, al Puente de la Toma es donde llegó el comunismo en Colombia, y lo divulgó María Cano. Es en ese punto. Porque hasta la masa obrera y está ese choque de cultura entre capitalismo y socialismo. Es en ese lugar. Entonces, y como digo, hay los centros de diversión para la gran élite empresarial y para los obreros, pero de todas maneras los de la élite empresarial también van a las cantinas. Digamos que ese es un momento donde todavía no existía una gran, digamos, fragmentación o distinción entre ricos y pobres en materia de diversión, digamos. No ya, la había. Ya habían comenzado a salir Sí. clubes sociales Sí, y todo, sí. pero realmente existía una mayor interacción entre clases sociales. Claro, es que ellos interactuaban todos en el mismo punto. Todos interactuaban en el mismo punto. Porque en 1898, Coroliano Amador le pidió un permiso o le hizo una solicitud para abrir un establecimiento en Quebrada Arriba. Un permiso que se va a llamar Club Social La Toma. Al lado del Puente de la Toma, enseguida donde estaba una cantina muy famosa llamada La Toma de la Bastilla del Barcelona. Entonces Amador solicitó un permiso para crear ese Club Social La Toma. Y en ese Club Social La Toma van a estar los empresarios de la zona también. Vamos a crear un club al estilo de los grandes clubes del centro de Medellín. Entonces está Amador, están los Uribe, están los Piedrahítas, están los Arroyaves, están los Tamayos. Entonces vamos a crear el Club Social La Toma. ¿Con qué fin? Sí, vamos a enseñar que jueguen el billar, que jueguen el parqués, que jueguen las cartas, la música y el baile. Y otros asuntos sociales. Dice la escritura. Eso también tuvo gran influencia en la zona. El Club Social La Toma, que apoyaba no solamente pues, la diversión y los bailes y la música, sino también lo social. Porque ese club social asistían también en gran volumen
la masa obrera que estaba en ese lugar. Entonces aquí vamos a... Sí. ¿Dónde entra María Cano? ¿Qué dicen las versiones, las biografías de María Cano? Es que ella comienza su relación con esa masa obrera de mujeres, de niños, a partir de la puesta en funcionamiento de una biblioteca para obreros. Es decir, ella se acerca a partir de ese ejercicio de dispongamos de una biblioteca, enseñémosle la literatura, la poesía a la comunidad, y ahí empieza un enamoramiento con la causa. Es decir, ya tenía la sensibilidad, ya hacía parte de esas, un comentario al margen, era un momento donde la ciudad tenía lugares de encuentro, tertulias conservadoras, tertulias liberales, entonces los liberales se encontraban en un lugar y los conservadores se encontraban en otro, entonces estaba la tertulia de los Izaza, más de origen conservador, y estaba la otra, bueno, ahí para que lo consulten, para que lo lean, porque es un momento interesante. Ella está dentro de esa línea liberal, con Luis Tejada, mencionaste ahora a Zafir, Darín Moreira, que son dos mediadores culturales, bueno, claro, están en ese escenario. Entonces ya hay un pensamiento de apertura, de un pensamiento liberal, de otras posibilidades para la mujer. Ella quizá ha tenido el acceso a libros, a literatura, formación, precisamente por hacer parte de esas familias, de los Cano, de los Márquez, esa relación, su primo que ahora lo mencionabas, Tomás Uribe Márquez, que más adelante pues estarían involucrados incluso en temas de probar la cárcel por precisamente esa difusión de las ideas comunistas y socialistas, pero no nos adelantemos a ese momento. Entonces ella comienza con ese tema de la biblioteca. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Sabemos dónde era esa propuesta de biblioteca, también está en ese entorno cercano, un poco en qué consistía esa iniciativa. La iniciativa, hasta donde yo he escuchado, pues lo que nos ha dado la tradición verbal en mi casa es que los amigos de María Cano, entre los consejos que le daban era las fuentes de consulta, entonces que había que tener libros, o sea, había que crear una biblioteca. Ellos tenían sus bibliotecas particulares y la familia de María Cano tenía una amplia biblioteca, claro. Entonces, de ahí viene esa idea de crear una biblioteca popular, porque ella dice que tanto los pobres como los ricos tienen derecho al conocimiento, al aprendizaje, para poder conocer sus derechos civiles y laborales y salir a defenderlos. Para la época, prácticamente en la ciudad, la única biblioteca que existía era la de la Universidad de Antioquia. Ah, sí, es que no había biblioteca interna, pero bibliotecas públicas. Sí, no existían las bibliotecas, eran todas a nivel particular. Eso es revolucionario. Usted en una vía pública enviando mensajes de que voy a crear una biblioteca y visitando todas las empresas y todos los talleres de artesanos y las zapaterías y las carpinterías que abundaban en esas zonas, de que había que ir a leer los libros para aprender a conocer sus derechos. Eso es revolucionario. Y ese era el temor de la clase empresarial e industrial de Medellín, que todas las hijas se iban a convertir en mariacanos. Eso era un temor que había. Entonces las mantenían reprimidas. Eso es algo que sucedió un poquito después. Estamos entre 1923-24, que inicia con... Ya escribía, es decir, ya había participado. Desde 1916, 1917 había participado de concursos de escritura, de poesía, incluso algo poco conocido, pero que podemos acceder a él con los ejemplares que hay de la revista Cirano o del Correo Liberal. Es, por ejemplo, poesía erótica. Uno pensar hoy hacer poesía erótica hace un poco más de un siglo, uno pensaría que no, que eso estaba como fuera de lugar, pero ellos ya hacían poesía erótica, amorosa, y eso implicaba ya cierto nivel de rebeldía. Y es entre 1993 y 1924 que están en ese trabajo de la biblioteca, y tengo entendido que es en 1925 que le dicen, la declaran, son los mismos trabajadores, digamos, no es un proceso formal, no es un cargo o un reconocimiento que brinden desde las élites empresariales, sino que son los mismos trabajadores quienes la nombran la flor del trabajo. ¿Cómo es eso? Ahorita mencionaba sobre el lugar donde eso sucede. Sí,
Nos contaba mi mamá, sobre todo, y mi papá, porque mi papá llegó a esa zona en 1920, ya estaba en apogeo Coltefábrica. La revolución de los telareños, así llamaban la revuelta en el barrio Quebrada Arriba, la revolución de los telareños. Entonces, en julio de 1924, la bautizan la Flor del Trabajo, los mismos obreros, la masa obrera. Al año siguiente es cuando se crea el Partido Comunista de Colombia y oficialmente ya le da la Flor del Trabajo, que es el nombre que perdura hasta hoy, ¿sí? Cuando los telareños hacían la revolución, ellos recorrían no solamente el centro de la ciudad, sino que también ciertas calles las utilizaban, las empleaban como ruta. Y siempre terminaban ¿dónde? En Coltejer o en la Quebrada Arriba, en el Puente de la Toma. Pero había un lugar muy especial que es para más adelante ampliarlos. Es una placita que en tiempos de la colonia se llamó la Plazuela Aguinaga, en nombre del primer alcalde de la villa, que era Miguel de Aguinaga. Luego, a principios del siglo XX, le cambiaron el nombre de Aguinaga por Camilo Torres. Por Torres. Allá en ese lugar finalizaba María Cano la revuelta de los telareños cuando en sus últimos años. Es muy importante que la gente se ubique porque hoy ya no existe, hoy no se reconoce, pero ¿en dónde está ubicada esa Plaza Torres? Esa Plaza Torres, dicen los archivos, que ahí aposentó el real Jorge Robledo en 1541. Ahí comenzó la ciudad. En ese punto comenzó el sitio de Aná. En ese punto que está calle Colombia, que es la 50, con la carrera 36. Es decir, un poco más arriba de donde, por detrás de donde quedaba la caldera. Exacto. Coltefábrica está aquí entre Bélgica, que es la 37, y la que está aquí, la 36. Al frente estaba la caldera, lo que nosotros llamábamos la caldera, la chimenea y unos depósitos de algodón. Hoy estaríamos diciendo como entre la estación Bicentenario hacia el nuevo puente, hacia el Museo Casa de la Memoria, por ese escenario. Sí, entonces subimos media cuadrita, donde es la caldera de Coltejer, donde quedó la chimenea, que ahí está la urbanización Los Telares, ¿cierto? Villas del Telar. Ahí había una zona verde. El patio de la chimenea. Eso, ahí había una zona verde, que tenía un límite por acá, la calle 50, la carrera 36, y por acá estaba la Nariño. Entonces, allá había una zona verde. Esa zona y todo ese espacio es lo que llamaban la plazuela Miguel de Aguinaga, que le cambiaron al nombre a Camilo Torres. Ahí culminaba las correrías María Cano en los últimos años de su vida. Porque ya salían generalmente del centro. Y siempre subían por una calle que es la calle Maracaibo. ¿Por qué? Porque ahí quedaba el colombiano. Es que el colombiano inicialmente era en Maracaibo, diario conservador, muy opuesto a las ideas de los liberales y a María Cano, así como también a la famosa pintora en Villadeña, aquella de los cuadros eróticos, ¿cierto? Y arriba ya giraban para ir por el Palotón Uribe y de nuevo ir a Coltefábrica, fuera por la puerta de ingreso o por Colombia o por la 51, que era Ricaurte, y terminaba siempre en la plazuela de otros llamamos la Placita de Torres. Ahí se paraba María Cano, pero como María Cano era de estatura baja, tenía muy buen tono de voz, pero como ella era bajita, en ese tiempo las cervezas que eran de botella larga, ¿ustedes las conocieron? De pronto Diego no. La cerveza de botella larga, que venían en unos cajones de madera. Entonces se tomaba un cajón de madera de esos y ahí se montaba María Cano. A ver la última parte del discurso. Ahí se montaba en ese cajón de madera. Eso era muy peculiar para esa época. Entonces, claro, uno era la bulla y el ruido y el escándalo, ¿no? Los telareños, la revolución de los telareños, era como la llamaban en la zona. Sin olvidarnos de que también visitó otras empresas pues, de la época, en otros lugares y en otros departamentos. Entonces, antes de que entremos ya a toda esa dinámica política, vamos a cerrar esta década del 20, que digamos ya se da esa transformación de la mujer estudiada, poeta, escritora, de las tertulias por la mujer militante, que como has mencionado, fue la gran promotora de esas ideas socialistas. Más adelante hablaremos sobre que incluso terminó un poco en los debates entre socialismo y comunismo, pero ya llegaremos allá. Pero quiero terminar, voy a leer, creo que cabe
leer uno de sus escritos que nos permite esa relación y esa reflexión frente al rol de los hombres y las mujeres y la importancia que tiene para la ciudad, porque esto es escrito hace años. Y decía: he visto 1000 veces llegar a Alberti, pero nunca vi a Teresa León llegar. Alberti entre flores, bajando la escalinata, y una mujer 10 pasos más atrás, sin derecho siquiera al eco de los aplausos, barriendo el suelo de pétalos, más atrás, 10 pasos, pensando en ir haciendo la cena, y en las lavadoras de todo un exilio por poner, 10 pasos más atrás, una mujer. He oído 1000 veces hablar a Alberti, pero nunca oí a María Teresa León hablar. Nadie supo enseñarme la voz detrás de sus palabras, ni pude aprender en ningún colegio cuál era su verdad. María Teresa, viniste del mismo exilio, pero de ese otro, el de la mujer detrás siempre, el del genio siempre es él. De ese otro nunca volviste, y a nadie parece haberle importado nunca. Uno hay en las palabras, en el escrito, hay ese, digamos, ese profundo sentimiento de algo que hoy sigue siendo central en los debates políticos: la igualdad, la equidad en los derechos, en ese texto. Y uno puede no puede tener plena conciencia que detrás de toda esa lucha política está fundamentalmente un tema alrededor de la igualdad, de los derechos, del bienestar de las mujeres, y eso, digamos, le da mucho sentido ya al trabajo político que emprende, ¿cierto? Ella en la poesía muestra esa desigualdad, sí, de la que es testiga, que considera fuertemente injusta y por la que se dedica entonces a trabajar, además en ese contexto donde las mujeres eran, como decías ahora, un 80% de la fuerza laboral de la ciudad, y empieza a hacer esa militancia política, ¿cierto? En esa militancia política podemos ubicarnos finales de la década del 20, sucede la masacre de las bananeras, no nos vamos a adentrar, pero digamos que ese es un hecho que la catapulta a pasar también de lo local a lo nacional, a hacer una gira. Ahorita nos mencionaba sobre eso. Comentanos más sobre esa incidencia de María Cano en esa gira nacional y en esa promulgación de las ideas socialistas. Sí, entonces, como lo decís, sí, María Cano tenía buscando ese idea de lo equitativo, la igualdad, ¿cierto? Y era muy benefactora, sí, era muy benefactora pues con las clases menos favorecidas, pues los pobres. Dice, pero cuando ya María Cano es bautizada la flor del trabajo, y ya lo confirma el Partido Comunista de Colombia o el Partido Socialista Revolucionario, como también se llamaba, entonces ella ya se extiende a otras fronteras nacionales, va a otros departamentos, de todo el eje cafetero, va por lo que es el Valle, lo que es Boyacá con Dinamarca. En una de esas correrías la conoce una figura que más adelante va a tener gran impacto en lo social en Colombia, y se llama Pedro Antonio Marín, que luego se llamó Manuel Vélez Marulanda, se autollamó. También estuvo Manuel Quintín Lame, también la conoció. Esos dos personajes estuvieron en Medellín en varias correrías con María Cano por el barrio Quebrada Arriba, ¿sí? Ella, cuando extendió sus brazos de esa igualdad social, de esa equidad, fue a otras zonas buscando que esas masas sociales, que esas masas obreras laborales pudieran reclamar sus derechos de una manera más justa, más equitativa, más igualdad para todos, porque había grandes diferencias entre el sector de la clase dirigente, los empresarios, los industriales y la masa obrera, que continuaba muy desprotegida en esos años 30, ¿sí? Entonces, el papel que jugó María Cano era concientizar desde la formación de bibliotecas a la masa social, a lo laboral, para que dieran unos pasos más arriba, de modo de reducir esa brecha que había entre los dirigentes y sus operativos, porque estaba muy marcada, sobre todo porque estaba esa hegemonía conservadora en todo su apogeo todavía en los años 30. En eso ahora mencionabas que obviamente pues las mujeres se les podía pagar menos, claro, pero también podían trabajar muchísimas más horas. Sí. Hay algo en lo que se pudieron poner de acuerdo alrededor del trabajo para mujeres y
para hombres, y no solo estas orientaciones más de tipo político, comunista, socialista, sino también la iglesia y sectores conservadores alrededor de los derechos laborales, y que es algo por lo que se reconoce María Cano, esa idea de los 3/8. Los 3/8. ¿Cierto? ¿En qué consistía eso? Sí, los 3/8 es ella ir buscando de la igualdad, la equidad, sí. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. Porque María Cano sí tenía muy claro eso, de que el estudio es la base de la formación de una persona para ser más productiva y más equitativa en lo social, en lo económico. Ese es un punto clave en ella, los 3/8. Y esos 3/8 ella los comenzó a exponer, a reconocer en el departamento de Caldas, en esas ciudades como Manizales, a conocer los 3/8. Y eso también se difundió con rapidez, con rapidez. Entonces ya es cuando luego viene más adelante, ya se va a estructurar, digamos, ya unas leyes laborales y ya entran los 3/8. Pero para mí es fundamental lo que ella dice, estudiar. Y vemos hoy en día que grandes naciones que son pobres en recursos naturales como Japón o las Coreas son los más competitivos. ¿Y cuál es la base? El estudio. Y hay que tener en cuenta que para esos inicios de la década del 30, por ejemplo, las mujeres ya podían acceder algunas al tema se llamaría el bachillerato, ¿cierto? No solo las primeras letras, sino el bachillerato. Solamente acá, alrededor del 34, 35, comienzan a ingresar a la formación superior. Ahí ve uno un efecto en eso. Y te mencionaba que había un acuerdo, porque normalmente cuando hablamos del sindicalismo o de las luchas obreras, ya solamente pensamos en ese sindicalismo con el apoyo político comunista, el sindicalismo comunista. Pero en la época también era relevante lo que se conocía como el sindicalismo cristiano, es otra línea de pensamiento, pero todos pudieron alrededor de ese tema humano de los 3/8 encontrar un punto en común. Entonces el sindicalismo cristiano también lo promovió, y eso, digamos, tiene un efecto de beneficio, pero se encontraban ahí y se distanciaban en otros aspectos, ¿cierto? Claro. En qué aspectos fue muy cuestionada y muy perseguida, y incluso casi que prohibida María Cano en el contexto, ¿cierto? Que aquí todavía estaba Manuel José Caicedo a comienzos del 30. Sí, todavía estaba Manuel José Caicedo. Temas de prohibición de ciertas lecturas, Claro. cómo se movía eso, y qué tanto eso también afectaba a lo que hacía María Cano. ¿Cuál era, digamos, la reputación en vida a nivel general de María Cano? No, sí, para Monseñor Manuel José Caicedo, María Cano era una persona bastante contraria a sus principios conservadores. Una mala influencia. Sí, una mala influencia. Y como te dije ahora, ella la consideraban un peligro para la sociedad de los grandes, de la gran élite empresarial de la ciudad industrial, porque de pronto contaminaba de sus ideales socialistas a las hijas de los empresarios. Y ellos no estaban de acuerdo con eso. Es que la mayoría de los colegios de monjas y de curas eran conservadores. La enseñanza, la presentación, el mismo colegio de San José y San Ignacio eran muy conservadores. Además había unas leyes que venían de fines del siglo XIX, donde eso era mal visto. Al lado de los que les gustaba la diversión que amamador, la diversión y las fiestas y los carnavales, había una ley que no gustaba con eso, que no se debían a esas personas que promovían la diversión y esas ideas liberales. Porque los conservadores estaban cerrados a no permitir eso. ¿Sí? Entonces... Era como una versión pasada de... Sí. Lo que hoy escuchamos mucho de libertad sí, pero no así, de derechos sí, pero no así. Exacto. Sí, claro, se necesitan más derechos, pero no exagere. Eso de que ocupen espacios, que vayan a fiestas, que trasnochen, que se encuentren en lugares de fiesta. Eso no se permitía aquí. Las mujeres que hacían... de cualquier tema. Sí, las mujeres que iban a esas fiestas y trasnochaban eran mal vistas en la ciudad, y más si tomaban alguna tapetusa o un aguardiente. Es decir, eso era pero para la familia. Sí, exacto, sí. Entonces las fiestas, digamos, como llamaban una fiesta, un matiné o una vespertina bailable, nocturna, no nocturna nada. Entonces los bailes empezaban a las 1:30 de la tarde,
porque esa era la exigencia prácticamente que se impuso. Pero la hegemonía conservadora tenía prácticamente sumisas a todas las mujeres, sobre todo las de la masa obrera. Entonces, esa es la importancia de María Cano. En base al estudio, insistirles, hay que estudiar, hay que leer, hay que enseñarles, fueron despertando de esa situación. Eso fue lento, y yo creo que un resultado de eso muy interesante es cuando la mujer obtuvo el derecho al voto, ya en los años 50. Ese es un paso muy importante, ¿sí? Porque María Cano, como digo, ya no se quedó callada, ¿sí? Que estuvo la última intervención pública, pero ella continuaba realizando las marchas. Es que la prensa no mostraba eso. La prensa no señalaba eso, porque de todas formas seguía siendo una parte bastante peligrosa para ese sector de los empresarios. Y ahí entonces mencionan, no solamente es un tema de la formación y el crecimiento personal, humano, la capacidad productiva de la mujer, sino también un discurso de el escenario de la mujer es también la calle, es también lo político. Sí, porque las mujeres no podían salir. Como te digo, los noviazgos ¿cómo eran? Con el papá o la mamá al pie y por la ventana. Quien entre es un pecador. Ahí hay un episodio muy interesante porque sí. Después de esa persecución y, sí. y de, digamos, de imputarle cargos a un grupo de personas donde estaba su primo, habían varios de del Partido Socialista Revolucionario, especialmente, y que hay ya cierta distancia con el Partido Comunista, pero cuando los toman, los capturan, a ella la liberan, la exoneran de cargos, porque bajo el argumento de que ha sido mal influenciada o que está actuando por la presión o por el mal consejo de otros, y ella pues se presenta y dice, no, a mí me tienen que juzgar, yo no estoy exenta, yo sé lo que estoy haciendo, yo no estoy siendo manejado, ustedes están negando mi criterio, mi forma de pensar, ¿cierto? Ahí hay una lectura muy importante, y normalmente han dicho que después de eso pues rebajó su actividad política y comenzó, ahí hubo un cierto distanciamiento entre el Partido Comunista y el Partido Socialista Revolucionario. Sí. Pero vos decís que ella no se quedó tan quieta. No, ella no quedó tan quieta, ella de todas formas hacía sus recorridos, porque la revolución de los telaraños. Y Coltejer es la industria número 1 en Colombia, y es la textilera número 1 en América Latina, es Coltejer. Y Coltejer en los años 40 ya tiene casi 20.000 trabajadores, y sigue primando la mujer. Ya Coltejer pues abre Sedeco y después va a adquirir Rosellón, pero sigue primando la mujer. Entonces ella continúa en la lucha, y ya se estaban formando los sindicatos ya en forma en las empresas, porque ya había el sindicato en Coltefábrica, el Coltejer Sedeco, que va a ser un sindicato que tenía mucha fuerza en la ciudad. Entonces María Cano también asesoró parte de esos sindicatos que tomaron sus ideas, sus caminos a seguir. Entonces ella siguió haciendo ella se distanció porque hubo diferencias con el Partido Comunista, claro, porque es que ella no hablaba propiamente de comunismo, no. Ella buscaba equidad e igualdad, pero no expropiación de la propiedad privada. Ella nunca dijo eso. Nunca María Cano dijo que iba a expropiar, nunca. Esa es la diferencia que había. Y son tensiones finalmente muy parecidas a las que siguen existiendo. Y siguen existiendo hoy, como ahora que llegó el nuevo presidente, no, nos van a expropiar. No, él nunca ha dicho eso, ella nunca dijo que iba a expropiar. Ella estaba de acuerdo con la propiedad privada, que ella nunca dijo que iban a eliminar la clase empresarial. Bueno, nunca. El tiempo se nos va acabando, es muy importante esa reflexión sobre su participación, su influencia en la política, en el sindicalismo, de los trabajadores, en la promoción de la educación. Vamos a ir terminando con, bueno, ¿y hoy qué? ¿Hoy qué queda? ¿Hoy en dónde podemos tener evidencia o una relación, no solamente con su obra, sino también esos lugares de memoria? Físicamente, hemos hablado mucho de una zona,
pero hay unos lugares que pueden ser Claro. importantes. Has mencionado el puente de la Toma, ¿qué otros lugares? En lugares donde haya vivido. Yo, por ejemplo, sé que nació en una casa que ya no existe, frente a la Veracruz, ¿cierto? En Sí, el por ahí, costado sí. norte. Ya hoy no hay nada ahí, Sí, no, ¿cierto? Porque Carabobo lo ampliaron Sí. y junto a eso estaría lo que es el edificio de Colseguros. Pero hay cosas que sí, hay lugares que sí existen. Sí, por ejemplo, vea, el puente de la Toma, que te digo pues que es un puente muy significativo. Para mí el puente que tiene los hechos más destacables en lo social y económico del municipio de Medellín se llama el puente de la Toma. Y sigue existiendo ahí. Sí, el puente de la Toma está muy transformado, muy derruido, porque no es el puente original. Solamente Aunque sí tiene una parte. Sí, la parte baja, pues la base sí es la misma, hermosísima. Hermosísimo era ese puente. Ese puente lo apoyó en diseño y financieramente Coroliano Amador. Y Coroliano Amador mandó construir una avenida. Le dijo al municipio de Medellín: me van a construir una avenida entre el Molino Caldas y el puente La Toma, la avenida Amador. Es que no solamente había la calle Amador que conocemos en Guayaquil, no, la avenida Amador en Quebrada Arriba. ¿Por qué? Porque está el Molino Caldas de Amador, que es la empresa símbolo en ese momento. Entonces está el puente La Toma, que para mí eso debe ser reconstruido, pero hay que restaurar el puente. La placita de Torres, la placita de Torres, porque ahí terminaba María Cano sus correrías de las protestas con los telaraños. Ahí debía haber no sé, un monumento, algo simbólico. El problema es que el municipio permitió que invadieran la zona verde. Entonces media zona verde está invadida. Construyeron ahí. Entonces, y además ahí comenzó la ciudad. Entonces ahí debía haber algo, o una placa, o un mensaje de María Cano. La calle Maracaibo es una calle símbolo para ella. Porque te digo por qué. Ahí está el colombiano, que es el medio que más repudiaba a los liberales de la época, entre ellas a María Cano y a Débora Arango, porque Débora Arango y María Cano eran muy amistosas y tenían unos principios muy comunes. Ellas conseguían en varias de esas ideas equitativas y de igualdad social. Entonces, esa calle Maracaibo. Y a la vivienda donde está ahora, que todavía permanece, creo que también vivió por Manrique. Hay dos viviendas. Sí. Hay una que queda en la calle Villa, cerca a San Juan, ¿cierto? Sí. Todavía subsiste, que era Sí. casa de juventud, realmente Sí. era cuando vivía con las tías. Las tías, sí, ok. Y hay una casa esto viene siendo más Aranjuez. Más que más Manrique que Aranjuez, o más Aranjuez que Manrique. Sí. Donde en algún momento les pusieron unas placas, recordando, pero ya no las tienen y eso hace parte que pues, se vaya diluyendo. Ahí están esas dos casas, que si hablamos como de un recorrido Sí. o de lugares de la ciudad, esos son Claro. lugares de memoria que podrían Claro. ser reiterados y quizá alguna casa conservada o restaurada o tener alguna finalidad Sí. asociada a la memoria de María Cano y finalmente también pues su recinto final en el Museo de San Pedro. San Allá Pedro, también claro. está el lugar. Sí, Diego, ¿no? Y también Diego las vías, pero digo yo, por ejemplo, las rutas que ella realizaba. La calle Maracaibo, la avenida La Playa no tanto. La calle 50, que es Colombia, y la calle 51, que es Ricaute, con las carreras 35 y 30, porque esa es la zona donde está Colte Fábrica. Y esa zona ella siempre visitaba esa zona. Siempre visitaba esa zona. Ella siempre hacía los recorridos con los obreros, la seguían por la calle y todos con la pancarta o el aviso ese y haciendo la bulla. Bueno, vamos entonces terminando. Ya que nos decían hace 50 años o 60 años, para decirle lo que no debía ser una iglesia, no, que no se nos vuelva una María Cano, nosotros vamos a hacer lo contrario, decir, sí, necesitamos muchas María Cano, ¿cierto? Claro. Y no solo las mujeres, sino los hombres también necesitan ser críticos y en cierta manera insurrectos con lo que nos corresponde vivir. Entonces vamos a terminar con otro poemita de ella se llama Me declaro incondicionalmente insurrecta. Me declaro incondicionalmente insurrecta de la tiranía del esquema, de la tiranía del patrón, de la desidia de la inercia, de las burbujas de egoísmo. En los días oscuros, sálvese quien pueda. Me declaro insurrecta de ser cosa, de ser medio, de ser escalón, traslúcida,
semitransparente, fondo de página, marca de agua, atrezo, telón de fondo, fondo de cajón, encajonada, siempre para ser apenas. Me declaro insurrecta del venir siempre bien, de mi propia utilidad, de llegar siempre estupendamente a todo, de estar siempre pendiente de todo, de no ser habitualmente más que la sombra convenientemente en sombra, que cobija a base de adelgazar la presencia propia, apropiadamente en silencio. Me declaro oficial e incondicionalmente insurrecta de dejar de ser yo. Entonces, con esto terminamos una conversación, es un punto de partida. Averigüemos más de María Cano, aprendamos de esa insurrección que nos propone y que nuestro futuro esté lleno de derechos, de igualdades, de bienestar para todos y todas en la ciudad. Muchas gracias.